Señor profesor Román Ortiz, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está, doctor Londoño? Pues bien, señor profesor, todos en el convencimiento pleno de que el periodista Khashoggi fue asesinado al interior del consulado de Arabia Saudita en Turquía, eso en Estambul, no nos cabe ninguna duda, eso está claro. Lo que nos preguntamos es qué va a pasar entonces, porque todo apunta a que ese fue un crimen perpetrado por orden de los príncipes saudíes, que son los grandes aliados de los Estados Unidos, que no pueden tolerar semejante atentado contra la dignidad humana y contra la vida de un periodista. ¿Usted cómo ve las cosas, profesor? Pues mire, efectivamente yo creo que a estas alturas hay pocas dudas de que Jamal Khashoggi, el periodista disidente saudí, fue torturado y asesinado dentro del consulado saudí en Estambul. De alguna manera lo que los saudíes todavía tratan de salvar es el rol que tiene una figura particularmente importante dentro del régimen, que es Mohammed bin Salman, un príncipe que se ha convertido en el hombre fuerte de Arabia Saudí en este crimen, ¿verdad? Es muy difícil, porque las evidencias se van acumulando, de poder todavía sostener que este individuo no tuvo nada que ver en el asesinato del periodista. Y efectivamente yo creo que esto coloca a Arabia Saudí y a esta figura en particular, que ha sido una figura muy polémica, porque por un lado ha tratado de liberalizar tanto económica como socialmente el reino, y al mismo tiempo ha dado señales de comportarse como un matón internacional, poniendo presión en algunos de los vecinos y últimamente lanzando una campaña contra los disidentes del régimen saudí en el exterior. Yo creo que es importante recordar que el asesinato de Khashoggi es solamente el último evento de una serie de incidentes en las cuales la inteligencia saudí ha estado persiguiendo, secuestrando y últimamente, como se ha visto en este caso, asesinando a los disidentes en el exterior. Esta crisis ha comenzado ya a tener efectos muy graves para la estabilidad de Arabia Saudí. La economía está yendo mal. Uno de los puntos claves de la agenda de el príncipe Salmán era liberalizar y reducir la dependencia del petróleo de la economía saudí, y para eso necesitaba inversión exterior, y los inversores están prácticamente huyendo de cualquier convocatoria realizada por el gobierno saudí. Entonces es posible que lo que veamos dentro es algo que se ha visto otras veces en Arabia Saudí, un golpe de palacio que finalmente termine terminando con el poder del príncipe Salmán. Dicho esto, eso deja al régimen saudí en una situación muy delicada, y la política de Estados Unidos en Oriente Medio, que pesaba de una manera muy fuerte o confiaba de una manera muy fuerte en el respaldo de Arabia Saudí para confrontar a Irán, en una posición muy difícil en estos momentos, ¿verdad? Profesor, a propósito, nadie volvió a hablar en estos días de la guerra que está comprometida Arabia Saudita en Yemen. Nadie volvió a hablar. ¿Sería este lo que se llama por ahí vulgarmente un sofisma de distracción que les ha funcionado? Lo cierto es que en realidad la guerra en Yemen es parte de la política de alguna manera de potencia regional que el príncipe Salmán ha tratado de impulsar desde Arabia Saudí. Hay que recordar que la guerra en el Yemen es el elemento más visible y más importante de una confrontación más general en toda la región entre Arabia Saudí e Irán. Lo mismo está pasando con el bloqueo que Arabia Saudí y los Emiratos Árabes han colocado sobre Qatar, por la cercanía de Qatar con el régimen de Irán. Y lo mismo tiene, y esa misma marca de alguna manera tiene la competencia que hay en Irak y en Siria entre la influencia iraní por un lado y los intentos saudíes de contenerla. De tal manera que de alguna manera forman parte de esta misma, de la señal, digamos, o de la marca de la política internacional desarrollada por el príncipe Salmán.
Ah, y el asesinato de Khashoggi va a tener un impacto importante sobre la capacidad saudí para sostener esta política en general y la guerra en Yemen en particular. Hay que recordar que Arabia Saudí está en estos momentos en un programa de compras militares a gran escala, que entre otras cosas trata de apuntalar su posición militar frente a Irán. Solamente para darle una idea, hay programadas compras saudíes de equipo militar en Estados Unidos por 110 billones de dólares. Y de alguna manera esa política expansiva más fuerte podía romperse si, como es yo creo que bastante posible, el príncipe Salmán es depuesto después pues de este crimen, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿qué piensa usted que puede hacer ante esto el presidente Donald Trump y todas las potencias occidentales que tienen relación con Arabia Saudita y una dependencia muy alta sobre el petróleo que produce y que exporta Arabia Saudita? ¿Qué se va a hacer? Yo creo que hay dos, digamos, dos niveles para contestarle a esta cuestión. Por un lado, en lo que tiene que ver con los Estados Unidos, yo creo que el presidente Trump, en este asunto como en otros, está atrapado en lo que uno podría decir que son sus intereses y sus conexiones privadas y lo que son los intereses de largo plazo del gobierno de los Estados Unidos. Donald Trump y particularmente su yerno, Jared Kushner, han tenido una larga relación con la monarquía saudí y en consecuencia están inclinados a no abandonar a los saudíes en este momento cuando la comunidad internacional en su conjunto y dentro de los Estados Unidos y dentro de la administración también hay fuertes voces que dicen que esto es completamente intolerable. Por otro lado, evidentemente, en términos de política exterior, los Estados Unidos no pueden conservar un mínimo de credibilidad internacional y dejar que pase un acto de estas características, que yo creo que es difícil encontrar precedentes recientes, ¿verdad?, de algo parecido a esto, y menos aún por un gobierno que supuestamente era un aliado de los países occidentales y de Estados Unidos en la región. De tal manera que yo creo que al final Donald Trump lo que va a tratar es de amortiguar el impacto sobre las relaciones norteamericanos-saudíes, pero probablemente el precio de eso va a ser la cabeza política, digámoslo así, del príncipe Salmán. Me parece que también es muy importante, doctor Londoño, mirar esto en términos, digamos, más generales. Y yo creo que lo que estamos asistiendo acá es a la liquidación de una serie de restricciones en la forma de conducir la política internacional que ha caracterizado hasta ahora al orden internacional en su conjunto y particularmente a los Estados Unidos. De alguna manera lo que estamos viendo es como cosas que hasta hace poco tiempo eran completamente intolerables se están convirtiendo en el nuevo normal. Y si me permite hacer una comparación, que sin duda puede ser discutible, pero que me parece que hay razones para defender, estamos asistiendo a una degradación de las relaciones internacionales no tan distinta de lo que vimos en los años 30. Déjeme que haga por un minuto un poquito de historia. Esta inclinación a asesinar en el exterior a disidentes o a potenciales personas opuestas a regímenes autoritarios tuvo su primer punto importante cuando el gobierno de Corea del Norte, el presidente Kim Jong-un, asesinó a su hermano en el aeropuerto de Kuala Lumpur haciendo uso de un gas neurotóxico. Hace poco hemos visto un evento parecido, con 2 agentes rusos tratando de asesinar a un antiguo espía ruso que residía en el Reino Unido. Y ahora vemos cómo Arabia Saudí, supuestamente un país a favor del statu quo y cercano a los intereses occidentales, hace algo parecido en el consulado de Estambul de este país. Fíjese usted que lo que estamos viendo es que, de alguna manera, si me permite decirlo así, todo está permitido en relaciones exteriores. Cualquier cosa puede pasar porque finalmente no hay ninguna consecuencia importante para los gobiernos que hagan este tipo de acciones criminales. Y eso pone en marcha unos precedentes muy peligrosos y hacen que algunos de los límites que habían garantizado la paz en el escenario internacional durante las pasadas décadas estén cada vez más claramente rotos. Y eso hace la posibilidad de que una crisis internacional de grandes proporciones, que puede ir de pasar desde los países bálticos hasta el mar del sur de la China, termine haciéndose cada vez más probable. Estamos otra vez, si usted si me permite decirlo así,
viendo cómo aparecen los fantasmas que una vez en los años 30 condujeron a Europa a la guerra, ¿verdad? Qué cosa, por Dios, esto es de una gravedad infinita. Y no se le olvide que en el fondo hay una concepción que forma parte del decorado, que es la concepción de los derechos humanos. Como si Occidente permite y deja pasar con plena impunidad un atentado a los derechos humanos como este. Es que ahí hubo secuestro, ahí hubo tortura, ahí hubo asesinato, hay todo lo imaginable en violación a los derechos humanos cometidos por un Estado. Si eso se deja pasar, pues en qué queda toda la teoría de los derechos humanos y en qué queda toda la posición del mundo occidental que dice defenderlos. Efectivamente, pero fíjese que yo creo que hay dos puntos más que valen la pena señalar. Uno es que este evento, este crimen, se cometió en el espacio de una alegación diplomática, lo cual es de alguna manera liquidar, digamos, acabar con los más elementales principios que han fundamentado las relaciones entre los estados desde hace muchísimo tiempo. El otro punto es que los derechos humanos, y eso es algo que yo creo que, algunas figuras claves de la administración Trump no entienden, es algo más que una garantía de la vida y de los derechos de los individuos. Es un principio que restringe los comportamientos más agresivos de los estados en el escenario internacional. Cuando se permite que sucedan crímenes como este, no solamente se está abriendo de alguna manera la veda para que cualquier gobierno tiránico acabe con un disidente en el exterior, es que de alguna manera todas las opciones, la guerra de agresión, el genocidio, todo está encima de la mesa porque hay un manto de impunidad sobre lo que haga un gobierno en tanto tenga el poder suficiente como para poder confrontar cualquiera que trate de desviarlo. En el caso de Arabia Saudí, de lo que estamos hablando es básicamente de que los saudíes son conscientes de que tienen un poder importante por la posición estratégica que ocupan y por el petróleo que exportan y por el dinero que han acumulado, a pesar de que en el fondo son un estado extraordinariamente débil, ¿verdad?, que depende muchísimo de la asistencia de Occidente en general y de los Estados Unidos en particular. Aún así, yo creo que esto es probable que le cueste la cabeza al príncipe, pero lo que me parece más importante es que estamos ante una tendencia en relaciones internacionales, de la cual el príncipe bin Salman no es la única figura ni la más importante. El presidente de Corea del Norte, el presidente Putin de Rusia, los ayatolás en Irán, el presidente Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, y podría seguir, como usted sabe muy bien, ampliando la lista, son el mismo problema en relaciones internacionales, y es sencillamente que la disuasión de la comunidad occidental para mantener unas reglas mínimas en las relaciones internacionales se ha roto. Sí, aquí pasan cosas y las dejan pasar, como le pareció, por ejemplo, la detención en la China, nada menos que el director de Interpol para el mundo. Se lo tragó la tierra, nadie volvió a decir una sola palabra, que está siendo juzgado por corrupto dentro de un régimen cuyo sistema judicial vale tanto, bueno, como el sistema judicial de Venezuela o tal vez como el de Colombia, es decir, nada. Nada, no pasa nada, y entonces, ¿en qué queda toda la laraca de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de la democracia, de la defensa de la libertad, de la defensa de los principios tutelares de la Revolución Francesa y de las declaraciones de derechos humanos? ¿En qué queda? No quedan en nada. Pues, profesor Román Ortiz, ¿usted cree que en cuánto tiempo se desencadena este hecho? Porque hay una pregunta clave. No hay duda de que esto sería un elemento determinante para las elecciones de medio término de los Estados Unidos. ¿Trump logrará aplazar este tema para después de esas elecciones o querrá desencadenar el asunto ahora y tratar de utilizarlo en su favor? Yo creo que el presidente Trump está tratando de alguna manera, de llevar la discusión el debate de las elecciones de medio término a este tipo de temas que le garantizan que un sector de la opinión pública norteamericana todavía le conserva cierto apoyo. Yo creo que de alguna manera el tema clave en ese sentido es el debate, digamos, toda esta discusión que hay
sobre la caravana de inmigrantes que está acercándose a la frontera de los Estados Unidos. Ahora, todo parece indicar que sectores cada vez más grandes, no solamente del Partido Demócrata, sino de los que son realmente los votantes decisivos en los Estados Unidos, que son los votantes, digamos, de centro, los votantes que no tienen una afiliación partidaria definida, están cada vez inclinados de manera más contundente contra el presidente Trump. La gran pregunta acá es, digamos, como usted sabe muy bien, las elecciones de medio término ponen en juego, por una parte, la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, y por otra parte, una parte del Senado. Parece claro que los republicanos van a perder la Cámara Baja. La gran pregunta es si es posible que el incremento del apoyo al Partido Demócrata garantice que pierden también el Senado. Si pierden el Senado, dos cosas van a pasar. La primera es que la administración Trump se va a quedar bloqueada en términos legales. No va a poder aprobar ninguna otra decisión o, por ejemplo, nombrar, por poner otro caso, aunque no haya ahora ese proceso en marcha, pero nombrar otro juez para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Por el otro lado, la posibilidad de un impeachment, de un procesamiento político contra el presidente se va a incrementar. Entonces, eso va a hacer que el presidente Trump tenga un poco menos de capacidad para tomar decisiones de carácter, pues, que han sido hasta ahora en muchos casos muy desestabilizadoras, ¿verdad? Ahora, eso en cualquier caso lo que va a sumir es a los Estados Unidos en una situación de parálisis. Y eso va a hacer que los próximos 2 años la política norteamericana está enfocada en lo doméstico y deje que el mundo continúe desordenándose de alguna manera. De tal manera que lo que yo le diría es que en esas circunstancias vamos a tener más inestabilidad, más crisis de las que tenemos ahora, con un punto importante, y es que a medida que se acerca el final del primer mandato del presidente Trump, aquellas figuras políticas en el escenario internacional que se han beneficiado de esta crisis interna en los Estados Unidos, de esta falta de dirección de la política exterior norteamericana, van a ver que se les acaba el tiempo para hacer un movimiento que definitivamente rompa el orden internacional liberal que ha mantenido el mundo durante estos tiempos, ¿verdad? Y eso va a hacer que los movimientos sean cada vez más agresivos y las posibilidades de una crisis internacional de grandes dimensiones sea cada vez más grande. Si Putin quiere cambiar el equilibrio de fuerzas en Europa, le queda de aquí hasta las próximas elecciones en los Estados Unidos, donde probablemente otro presidente con un talante distinto sea electo, ¿verdad? Lo mismo puede decirse de China en la crisis del Mar del Sur, o en las tensiones que hay en el Mar del Sur de la China, de Corea del Norte, de Irán, y así sucesivamente. De tal manera que los próximos 2 años, si me lo permite decirlo así, como decían los chinos, que como usted sabe, cuando hablaban de tiempos difíciles, hablaban de tiempos interesantes, pues yo le diría que le puedo garantizar que los próximos 2 años en política internacional van a ser tiempos muy interesantes, probablemente demasiado, ¿verdad? Lo que querrá decir que acudamos a usted con mucha frecuencia, profesor, para que nos explique cómo se desenvuelven estos tiempos interesantes que se nos vinieron encima. Esperamos seguir contando con su generosidad para explicarle a los colombianos qué es lo que pasa en la arena internacional. Esta reunión con usted ha sido de antología. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a usted, doctor Londoño, cuando usted quiera. Muchas gracias.